Partido Revolucionario Institucional. Con el permiso de la mesa directiva, en el grupo parlamentario del PRI queremos dejar muy en claro: estamos a favor de que exista más vivienda digna, de calidad, que sea más accesible, con mejores condiciones, sí, pero estamos completamente en contra de que utilicen esas razones para engañar a México y tomar control total del Infonavit, y con ello de los 2.4 billones de pesos que le pertenecen a decenas de millones de trabajadoras y trabajadores. Lo que señalo no es retórica, no lo pueden desmentir, está contenido en el dictamen, y con el dictamen en mano, citando textualmente artículos, se los voy a acreditar. ¿Cómo van a tomar el control este régimen? ¿Cómo va a tomar control del Infonavit y del dinero de las y los trabajadores? Primero, designando al director del Infonavit y emitiendo lineamientos para predefinir a quien integra la Asamblea General. Ese es su máximo órgano de gobierno. Con estas dos definiciones eliminan por completo el tripartismo que durante 53 años ha sido el sustento de esta institución. Expresamente, el artículo 22 dice: la persona titular de la Dirección General será nombrada por la persona titular de la Presidencia de la República y deberá actuar en su representación, no de los trabajadores, no de los empleadores, en representación de la Presidencia. Antes de la reforma, el directora era elegido con participación de patrones y trabajadores. Con la reforma será designado directamente. Artículo 11. Las sesiones de la Asamblea General serán presididas por la persona titular de la Dirección General. Antes de la reforma, los órganos de gobierno, los 8 órganos de gobierno, eran presididos de manera rotativa por uno de los 3 representantes. Hoy, solamente el director general. Por si eso no fuera suficiente, le dan derecho de veto sobre los asuntos más relevantes de todo el Infonavit al director general. Artículo 23, fracción segunda bis. Tendrá derecho de veto sobre las resoluciones del Consejo de Administración o de la Comisión de Vigilancia que no se adopten por unanimidad, y su veto podrá suspender la aplicación de una resolución hasta que resuelva en definitiva la Asamblea General. Pero si el director preside la Asamblea General, cuando trabajadores y empleadores estén de acuerdo en un asunto en particular, pero el gobierno no esté de acuerdo, el director simplemente ejerce su derecho de veto y asunto arreglado. Control total. A un lado queda la voluntad de quienes aportan su dinero para la integración de esta institución. Por cierto, 2.4 billones de pesos, senadoras, senadores, son dinero presente y futuro de trabajadores, trabajadoras. No es solamente lo que está en el fondo de vivienda en este momento. El trabajo de vida, las aportaciones de toda su vida laboral están en riesgo, porque con la reforma, lo dice claramente el artículo 42, podrán tomar ese dinero y disponer de él, presente y futuro, el dinero de las y los trabajadores. Ahora, el Infonavit y esta empresa filial que quieren crear en tan solo 30 días
no estará sujeta ni a rendición de cuentas ni a supervisión. Lo dice textualmente la reforma. No tiene que cumplir con la ley de entidades paraestatales, no tiene que cumplir con la ley general de contabilidad gubernamental ni la ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria. Artículo 66 lo dice claramente. Además, no va a pagar impuestos, lo dice el artículo 42. Es una empresa con privilegios, como no tienen el resto de las empresas mexicanas, ¿verdad? Les invito a revisar bien la reforma, que lean y entienden esto que están aprobando. De nuevo, esta reforma busca tomar el control del Infonavit a través del director general, tomar el dinero de las y los trabajadores sin contrapesos, sin rendición de cuentas ni supervisión por parte de quienes aportan su dinero. Todo esto para que el gobierno se luzca con recursos que no son del gobierno. En la historia de México, senadoras y senadores, y del mundo, centralizar el poder nunca ha tenido buenas consecuencias, nunca. Inevitablemente conduce a la corrupción. He puesto mucha atención desde ayer y todos estos días y hoy a lo que dicen senadoras y senadores del oficialismo. Y sé que vamos a seguir escuchando en esta misma tribuna respecto de dar vivienda accesible, digna, de los más altos estándares. Escuchamos cómo no quisieran que se pague interés sobre interés de los créditos y cómo quisieran evitar los errores del pasado. Claro. En eso estamos de acuerdo. Votamos por una reforma constitucional precisamente para garantizar eso a las y los mexicanos. Sin embargo, déjenme decirles, senadoras, senadores, que esta reforma que ustedes defienden el día de hoy, esto no es suficiente. No es suficiente. Primero porque, fíjense nada más, buscan garantizar un derecho a las y los trabajadores, cuando garantizar el derecho es una responsabilidad del Estado y lo debe hacer con dinero del presupuesto público, no dinero que es de las y de los trabajadores. Segundo, esta reforma no es suficiente. La única manera de garantizar que se cumplan todos estos anhelos es garantizando que trabajadoras, trabajadores, empleadores puedan supervisar el uso, el destino del dinero que les pertenece. Es su dinero. Con ese recurso no podemos hacer apuestas. Esto no es Mexicana de Aviación, ni Dos Bocas, ni Gas Bienestar, ni esa empresa de litio, no. Estos son recursos de ellos y ellas merecen cuando menos poder supervisar qué está pasando con ese dinero, a dónde se va a invertir, cuáles son los acuerdos con los municipios. ¿Verdaderamente se va a evitar eso? Porque la reforma no dice cómo se va a lograr. Lo señalan y lo cuestionan, pero aquí no dice cómo se va a evitar que eso vuelva a suceder. ¿Cómo podemos confiar en la construcción de viviendas dignas cuando hay evidencia de sus proyectos fallidos desde el sexenio pasado? Senadoras, senadores, les pido que puedan reflexionar y aceptar tan solo dos cambios de los muchísimos que se pudieran hacer, dos cambios que tienen el consenso de las confederaciones patronales y de los sindicatos de trabajadores, a quienes dicen haber escuchado, pero la verdad es que no atendieron su reclamo. Dos cambios para garantizar que los beneficios que todas y todos anhelamos verdaderamente lleguen en materia de vivienda. Primero, que el director siga siendo aprobado por la Asamblea General, que es tripartita, que mantengamos en su forma original el artículo 22. El director general sea nombrado por la Asamblea General a proposición de la Presidencia de la República, sí, pero nombrado por la Asamblea General. Segundo cambio,
que la presidencia rotativa de los órganos de gobierno se mantenga, garantizando que patrones y trabajadores puedan supervisar el destino de sus recursos. Mantengamos el artículo 11 para que sea rotativa la presidencia. Senadoras y senadores, no justifiquen en los errores del pasado los errores que están cometiendo en el presente. Eso no es progreso. Aprendamos del pasado y no lo repitamos. Es cuanto, Presidenta.